En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día, asumimos una nueva responsabilidad informativa. Estamos dándole apertura a la primera emisión del Noticiero de Televen. Estamos a martes 5 de diciembre. Bienvenidos como siempre, agradeciéndoles la audiencia, el respaldo y por supuesto la vinculación que tienen a diario con todos nosotros a través pues de las ofertas, planteamientos que presentamos a todos ustedes en redes sociales. Trabajamos para recibir el grueso de sus mensajes, aun cuando también pueden utilizar otras redes, pero para la reseña, pues la red social X, antes conocida como Twitter. Es un día interesante porque vienen nuevos elementos que van sumándose al episodio que surgió el día domingo 3 de diciembre con el referéndum consultivo, que ha traído cola y ha traído desde luego que mucha controversia, y van elementos no solamente nacionales sino internacionales que se suman a lo que fue el desarrollo pues de este evento de consulta. Y bueno, esperemos a ver, porque hay un nivel de expectativa sobre lo que pueda ocurrir de ahora en adelante. Pero comencemos a relatar un poco la historia, ¿no? En este caso de lo que surge del episodio electoral del domingo. Ayer se entregó el acta de notificación tanto al presidente de la Asamblea Nacional, quien fue pues el solicitante, Jorge Rodríguez, el solicitante a nombre del Poder Legislativo venezolano, y por supuesto también a Nicolás Maduro como presidente y responsable del Poder Ejecutivo. En este caso hubo un acto protocolar en la sede del Consejo Nacional Electoral, donde, bueno, hubo discursos, hubo intervenciones, en fin, de diversos tipos. Lo más significativo es que la cifra que se había dado el día domingo en horas de la noche se redujo en un universo electoral de participación, de acuerdo a esto, de algo más así como 122.000 personas menos. Se ha abierto, por cierto, un debate muy intenso a lo político, digo, sobre lo que fue el resultado, sobre la forma como se manejó el proceso y el resultado en cuanto a cifras. Hay factores políticos que tienen sus propios cálculos y difieren de lo que presentó formalmente el Consejo Nacional Electoral dentro de lo que fue el universo de la participación. Al final fueron, según el CNE, 10.4 millones de personas las que se involucraron en este proceso. Hay factores que consideran que no es así, que el reflejo de lo que pasaba en las mesas electorales no da para llegar a esta conclusión. Bueno, ese es otro tema que se desarrollará en la disputa y en la controversia política nacional. Lo cierto y lo importante también que hay que destacar de todo esto es que ayer Maduro señalaba que el referéndum y su resultado sí es vinculante, situación que luego ratificaba en su programa en horas de la tarde, el programa que tiene los días lunes en la televisora estatal. Entonces allí comienza todo un proceso sobre si es vinculante y qué significa ser vinculante. Él decía, bueno, si el pueblo vota, ¿no es acaso necesario asumir lo que el pueblo dio como apoyo a lo que se presentaba dentro de las 5 preguntas del referéndum consultivo? Algo más o menos así. Lo cierto es que esto puede tener diversas lecturas, sobre todo sobre cuál puede ser el próximo paso, qué significa todo esto, qué surge de la respuesta afirmativa en porcentajes mayoritario de las preguntas que se formularon. Es algo bien interesante, pero que genera además expectativa y también de alguna forma incertidumbre. Bueno, junto a esto, ayer decía el primer vicepresidente del PSV, quien también es parlamentario, Diosdado Cabello, que la Asamblea Nacional tendría que ponerse a trabajar en un proyecto para la creación del nuevo Estado venezolano, del nuevo Estado regional, en este caso la Guayana Esequiba. Ese es otro punto de controversia. Esto apoyándose en lo que fue el mandato popular por los resultados electorales del día domingo. Mientras tanto,
desde Guyana, pues no ha habido hasta ahora un pronunciamiento claro, preciso sobre los resultados electorales. Lo que sí se conoció ayer es que Irfan Ali, presidente de Guyana, señalaba que ellos se están preparando para proteger y fortalecer la zona de fronteras. Y envió un mensaje a sus connacionales de que estuvieran tranquilos, que no hay ningún problema, ni habrá ninguna dificultad, ni en lo que se refiere a próximos días, meses y lo que fuese, que no semanas, que no tendrían por qué preocuparse sobre los temores de que pudiera Venezuela hacer un ejercicio de soberanía sobre la zona de la Guayana Esequiba. Bueno, eso está allí presente y desde luego que genera un nivel de tensión adicional, porque la pregunta que surge es qué va a hacer Venezuela de ahora en adelante, o el gobierno venezolano. Mientras tanto, desde los Estados Unidos, Matthew Miller, quien asumió el vocerío del Departamento de Estado sobre este tema, dijo que un referéndum no necesariamente tiene que solucionar la situación que existe por el reclamo venezolano sobre el territorio de la Guayana Esequiba, que el referéndum no es determinante. Más o menos así se entendía de sus palabras sobre lo que pudiera pasar. Invitaba a que las partes lograran un acuerdo, lograran un entendimiento, que conversaran para dar un finiquito a lo que es esta situación de reclamo territorial histórico que tiene Venezuela. Es lo que se entiende un poco de sus palabras. El gobierno venezolano rechazó, por cierto, a través de la Cancillería, lo que fue el pronunciamiento de este vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller. También Nicolás Maduro invitaba al gobierno de los Estados Unidos a preocuparse de lo suyo, ¿no? Que no se involucrara en un tema donde Venezuela y Guyana de manera pacífica podrían resolver la diferencia de criterios o podrían resolver el reclamo territorial venezolano. Lo cierto es que, bueno, en ese sentido es un elemento más que suma, ¿no? También el gobierno de Brasil ayer señalaba que era importante que Venezuela y Guyana retomaran conversaciones, que realizaran un entendimiento para lograr solventar la situación y bueno, de manera pacífica, ¿no? Solventar de alguna manera las dificultades que existen en el reclamo territorial. Pero todo indica y se deposita la confianza, por lo menos de parte de Guyana, en una decisión que la Corte Internacional de Justicia pues tendrá que tomar en el futuro. Para abril de 2024 está planteada la nueva presentación de Venezuela sobre el tema, si así lo decide el Estado venezolano, si así lo decide el gobierno nacional. Está pautado, como también la presentación de Guyana, para esa fecha, abril 2024. Es decir, Venezuela tendrá que ir acompañada de un sólido cuerpo legal, con todos los argumentos históricos, con toda la documentación necesaria, presentar y entregar toda la situación allí, ¿no? Entonces, todas las pruebas que tiene a su favor, diría mejor, Venezuela para hacer su reclamo de manera clara y definida. Bueno, habrá que esperar, son unos cuantos meses. Pero la tensión se mantiene y esto es lo que preocupa mucho al ámbito internacional. Como decía antes, a lo interno, bueno, se ha generado una discusión sobre el resultado del referéndum consultivo. Como decíamos, es ya un tema de lo que es la controversia política venezolana, bueno, y ya veremos. Pero irán sumándose día a día nuevos elementos, ¿no? En este sentido, alrededor del tema. Bueno, vamos con otros, digamos, elementos que aparecen en la agenda informativa. El tema de la migración. Bueno, hay una enorme preocupación. Son 35 familias venezolanas que están angustiadas. Desaparecieron 35 personas. Eso fue desde el 21 de octubre, en una embarcación que supuestamente trasladaba a estos venezolanos desde la isla de San Andrés, que es jurisprudencia y propiedad territorial del Estado colombiano, hacia Nicaragua. En ese sentido, bueno, se han extraviado, algunos hablan que los dejaron abandonados, otros dicen que las condiciones climáticas pudieron desfavorecerles. Lo cierto es que están desaparecidos estos 35 venezolanos, donde hay mujeres embarazadas y niños inclusive.
qué riesgo todo esto, ¿no? Y qué situación tan incómoda se presenta y, como decíamos antes, la gran angustia que tienen estas familias venezolanas por saber el paradero de, de familiares de diverso tipo, ¿no? Hay hijos, sobrinos, en fin. Y no hay respuesta, hay una investigación que está abierta de parte del gobierno colombiano, pero que no ha podido dar con la respuesta a lo que pasó, por qué desaparecen, dónde pudieran estar eventualmente. También por otra parte sobre el tema de migrantes, a pesar de las limitaciones que ha colocado el gobierno de los Estados Unidos en su frontera sur-norte para México, pues los venezolanos siguen concentrándose a la espera que pudieran tener la oportunidad de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Ya le ha dicho la autoridad norteamericana que no será posible, sin embargo hay una esperanza de este grupo de venezolanos que están bajo condiciones climáticas tremendas. El frío comienza a castigar con resiedumbre a estas familias que además tienen dificultades para su alimentación y no precisamente les dan el mayor de los abrigos allí en esa frontera norte con México. Seguimos transitando sobre esta agenda, vamos a hablar un poquito de economía. Ayer se realizó un foro con varios economistas organizado por CEDICE a propósito de lo cuáles son las proyecciones para el año próximo. El grueso de los economistas que participaron allí, pues en este caso, dijeron que si no hay dificultades, si se mantienen parcialmente aliviadas las sanciones de los Estados Unidos hacia Venezuela, la economía venezolana pudiera crecer, en algunos casos, desde un 7% y en otros casos hasta un 9.7%. Pero son cálculos, simplemente son proyecciones, y esto dependerá que se mantenga esta flexibilidad en las sanciones, que mucho va a depender también de lo que es el momento político interno que vive Venezuela, ¿no? Que tiene que ver ello con el tema de las inhabilitaciones, que tiene que ver también con la libertad de prisioneros de los Estados Unidos que están en el país, en fin. Eso es mucho más complejo. El gobierno de los Estados Unidos ha hecho advertencias, pero todavía no hay precisiones en este sentido. Pero hay que estar muy pendientes, ¿no? Pero bueno, esa es la situación que plantean estos economistas sobre las posibilidades de crecimiento económico de Venezuela. Otra información importante, también se conoció que se firmó un plan de trabajo entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y Venezuela, con la posibilidad de instalar una oficina de la Corte Penal Internacional acá, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional acá en el país, para mantener un seguimiento a las denuncias sobre violación de los derechos humanos y presuntos crímenes de lesa humanidad. Eso puede calmar un tanto las tensiones, ¿no? Momentáneamente. Temas internacionales, bueno, la situación en Gaza continúa, los bombardeos se reanudaron, el número de personas fallecidas cada vez es mayor. Hay denuncias de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Naciones Unidas sobre las dificultades que tienen para el envío de la ayuda humanitaria. Israel continúa su ofensiva, ha dado de baja a varias personas que son parte de la cúpula del grupo fundamentalista Hamas y bueno, esta guerra sigue lamentablemente. Otra información también internacional es que Nicaragua ha decidido llamar a su embajador en la Argentina por criterios emitidos por el presidente electo Javier Milei y también otros funcionarios del nuevo gobierno que toma posesión este 10 de diciembre, esta misma semana, toma posesión y se juramenta. Entonces, el augurio es que muy probablemente se rompan relaciones diplomáticas entre la Argentina y Nicaragua. Deportes, bueno, ya se conocieron que son 14 ciudades de los Estados Unidos las que van a ser sede de la Copa América 2024. Un gran nivel de expectativa e interés. Venezuela participa, por supuesto, en esta Copa América y nosotros por Televen estaremos muy pendientes y, por supuesto, llevaremos la transmisión. También en el béisbol, bueno, hasta el campeonato del béisbol profesional venezolano. Y algo bien interesante, un novato venezolano que todavía no ha llegado a grandes ligas, ha firmado un acuerdo de 8 años con los Cerveceros de Milwaukee por $82 millones. Jackson Chourio. Parece que es un fenómeno este muchacho y ellos quieren asegurarse que él vaya a estar con este equipo de las grandes ligas en los próximos años. Son, en términos generales, algunas informaciones que destacan en la agenda de este día, martes 5 de diciembre. Recuerden
que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter, a través de X, antes conocida como Twitter, usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos de inmediato con los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, de la prensa internacional, los mensajes que ustedes envíen y por supuesto siempre la información del tiempo. Así que con ustedes, pues Gaudí Ricardo, buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 5 de diciembre de 2023. Todo el equipo ya listo para revisar junto a ustedes las informaciones más destacadas del día. Carlos Fernández hacía un completo resumen de estas noticias que acaparan la atención este martes. Salmerón, ¿cómo amanece usted? Hola, Gaudí. Muy bien. Saludos a todos nuestros amigos televidentes. Bueno, ya estamos por acá para iniciar esta jornada informativa con titulares de la prensa nacional. Empezamos de inmediato. Vamos a centrar la atención en la portada del diario El Universal. El titular principal recoge declaraciones dadas el día de ayer por el presidente de la República en la sede del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué dijo? Lo siguiente: acata el mandato del referéndum consultivo. Puedo decir que con los resultados será el inicio de una sexta etapa definitiva. Ahora sí vamos a reivindicarnos, expresó el primer mandatario nacional. Hay más información sobre este tema. Pasamos a revisarlo. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo lo siguiente y fue reseñado de esta forma. Llama a aprobar la creación del Estado Guayana Esequiba. Anunció que tras el referéndum consultivo del domingo, el próximo paso es la creación del Estado de la Guayana Esequiba. Prontico tendremos que aprobar la ley para la creación del Estado, manifestó Cabello durante la rueda de prensa semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela. Más información sobre este tema. Brasil dice que sigue conversando con Venezuela y Guyana. Estamos hablando en alto nivel con los dos países y esperamos que la solución de esta situación sea pacífica, afirmó la secretaria para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Gisela Padovan, en declaraciones a periodistas en Río de Janeiro. La diplomática se abstuvo de comentar el resultado de la consulta realizada el domingo en Venezuela y en la que la gran mayoría de los venezolanos respaldó la anexión de esa zona al mapa de nuestro país. Vámonos a la gráfica principal. La capital rusa quedó cubierta de nieve debido a una intensa ventisca. Se registró la caída de 1/3 del volumen mensual de precipitaciones. Los servicios públicos trabajaban contrarreloj para limpiar aceras y también las paradas de transporte público. Debido a las difíciles condiciones de tráfico, el transporte público sufrió bastante retraso. Ahora vamos a compartir con ustedes la portada digital del diario 2001. Ellos abren con información que tiene que ver con el clima. Dice: El Niño retrasa a Pacheco. Por efectos del cambio climático, este año el frío decembrino llegará un poquito más tarde. En otros temas, tenemos este que tiene que ver con el referendo consultivo. CNE, 2 puntos. Participaron 10.431.907 electores en el referendo. Tienen allí la fotografía de este acto que se realizó ayer en el máximo órgano comicial. Más abajo tenemos Guyana le pide Guyana le pide una ayudadita a Cuba por lío del Esequibo. En otro titular dice: Estados Unidos insta a Venezuela a respetar zona en reclamación, y con fotografía presentan vestido de la Divina Pastora. Vamos ahora a revisar la portada del diario Últimas Noticias. Ellos también tienen como información principal la presencia del presidente de la República el día de ayer en la sede del Consejo Nacional Electoral. Ya hemos revisado parte de esta información, pero agregamos lo siguiente. Hoy podemos decir con orgullo, se le quitaron las rayitas o las rayas al Esequibo y vamos a ejercer nuestra soberanía con el mandato de ustedes. Esto lo dijo el presidente de la República el día de ayer. También dijo lo siguiente: lejos de aquí, deja que Guyana y Venezuela en paz resolvamos este asunto. Fuera de aquí, en referencia
a Washington. En la parte inferior ven allí la gráfica, resultado certificado. Ayer el presidente Nicolás Maduro recibió de manos de Elvis Amoroso, presidente del CNE, el acta que certifica la voluntad popular expresada el domingo en el referéndum consultivo por el Esequibo. Con 98.16% de actas escrutadas, se registró la participación de 10.431.907 votantes. Posición histórica sobre el Esequibo ahora tiene base sólida, esto lo dice el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Él señaló que la voz del pueblo de manera masiva nos dio un mandato que será oportuna y eficazmente cumplido. Pronto aprobaremos la ley del Estado Guayana Esequiba, Diosdado Cabello. Dijo además que le corresponde a la Asamblea Nacional elaborar el instrumento que materialice la voz del pueblo. Compartimos ahora con ustedes informaciones que están en el portal web del diario El Nacional. Ellos destacan: Brasil afirma que sigue conversando con Venezuela y Guyana a espera de una solución pacífica. Parte de la nota destaca que la secretaria para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gisela Padovan, se abstuvo de comentar el resultado de la consulta realizada el domingo. Eso es un asunto, y esto es una cita textual, interno de Venezuela. Tanto es así que la Corte Internacional de Justicia no se pronunció sobre el plebiscito, sino sobre cualquier medida que altere la actual situación, cierro comillas. Más abajo se reseña que el gobierno brasileño afirmó este lunes que continúa conversando a alto nivel con las autoridades de Venezuela y Guyana a la espera de una solución pacífica en su disputa por el territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo. También destaca este portal web del Nacional la siguiente información: gobierno de Daniel Ortega retira al embajador en Argentina por la llegada de Milei al poder. Dice que Nicaragua anunció el lunes el retiro de su embajador en Argentina, Carlos Midense, ante reiteradas declaraciones contra el gobierno de Daniel Ortega por parte del presidente electo argentino Javier Milei. Lo que sigue es una cita textual para un comunicado divulgado por medios gubernamentales de Managua, abro comillas. Frente a reiteradas declaraciones y expresiones de los nuevos gobernantes, el gobierno ha procedido a retirar a su embajador, compañero escritor y comunicólogo Carlos Midense, cierro comillas. Además dice esta nota que Argentina vive la última semana previa a la investidura de Javier Milei y que el retiro se hace efectivo de forma inmediata antes de que asuma el nuevo mandatario, dice esta nota que envió el gobierno de Nicaragua. Amigos, vamos a hablar de deportes y para eso tenemos lista la portada del diario Líder. ¿Quién está allí como imagen principal? Ossi Guillén, y el titular justamente tiene que ver con su presencia ahora en los Tiburones de La Guaira. Guillén al rescate del tiburón con un equipo en medio de aguas turbulentas, débil picheo abridor y récord negativo. El nuevo manager asume una dura tarea con miras a la postemporada. Hubo un solo juego el día de ayer, Tiburones 6. Los navegantes del Magallanes lograron solo una carrera. Vamos a revisar la tabla de posiciones, aunque realmente no ha variado mucho. Los Cardenales y los Leones del Caracas están en el primer lugar, luego viene Bravos, que está en el segundo lugar. En el tercer lugar están los Tiburones de La Guaira y las Águilas del Zulia. Siguen en los Navegantes, Tigres de Aragua y Caribes. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Amigos, en la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. Comer frutas durante el día siempre será beneficioso a la hora de mantener una vida saludable. Podríamos mencionar varias de ellas, pero en este momento nos adentraremos específicamente a la parchita. Esta fortalece el sistema inmunológico ya que contiene un alto nivel de vitamina C, provitamina A, niacina y minerales como calcio, hierro, potasio, fósforo y magnesio. Es por eso que se recomienda su consumo a personas con elevadas necesidades nutricionales, como lo son niños, deportistas, mujeres embarazadas o en lactancia. Su pulpa tiene grandes cantidades de fibra, por lo tanto, funge como laxante, mejorando el tránsito intestinal, reduciendo el colesterol así como el azúcar en la sangre. La parchita es adecuada para el buen funcionamiento del aparato digestivo. Es una fruta que previene el envejecimiento prematuro y reduce la presión arterial. Además, por ser antioxidante, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Carabobo con la portada digital del diario La Calle. Ellos abren edición con el tema del referendo consultivo sobre el Esequibo, la posición de Estados Unidos. Dice Estados Unidos 2 puntos. Triunfo del sí en el referéndum no resuelve pelea por el Esequibo. Dice parte del sumario que Estados Unidos advirtió a Venezuela a respetar las fronteras y buscar una solución pacífica al conflicto con Guyana. Maduro instó a Biden a mantenerse lejos de los problemas limítrofes de ambas naciones. También destaca esta portada del diario La Calle. Dice en un reporte especial que han preparado, descubre que alimentos podrían reducir el riesgo de cáncer. Más abajo, apagones continúan saboteándole el día y la noche a los carabobeños. Y también se destaca 10 lesionados, dejó accidente en Paseo Las Industrias. Bueno, 2 temas de comunidad están presentes en la portada del diario Nueva Prensa que circula en el estado Bolívar. Vamos a revisar el primero de ellos, que además es el título principal. Calle de urbanización Bicentenario en mal estado. La calle principal de esta urbanización, que está en Upata, se ha convertido en un dolor de cabeza para los vecinos y transportistas que circulan por esa zona, puesto que el asfalto está completamente deteriorado y lleno de huecos, convirtiendo en un caos toda la comunidad. También señala este periódico que los locatarios y dueños de negocios aledaños al Hotel Embajador de Puerto Ordaz continúan denunciando los grandes escombros dejados supuestamente por la alcaldía de Caroní tras realizar la reparación de un enorme bote de agua. Diario Nuevo Día circula en Falcón, abre con el tema del referendo consultivo por el Esequibo, específicamente con declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Dice, vamos a recuperar el Esequibo. Una cita textual que se describe en el sumario: el voto de ustedes y la decisión que han tomado dan un empuje vital y poderosísimo, y ahora sí vamos a recuperar nuestros derechos sobre el Esequibo, cierro comillas. Esto dijo el presidente Nicolás Maduro. Tienen allí la fotografía. Dice que desde la sede del Poder Electoral, el jefe de Estado recibió de manos del presidente del CNE, Elvis Amoroso, la notificación de los resultados electorales del referendo consultivo en defensa del territorio Esequibo. Otros temas presentes en esta portada tiene que ver con sucesos: capturado por abuso sexual. Dice, efectivos de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas, Región Central, practicaron la aprehensión de un sujeto por presunto abuso sexual. En otro tema tenemos, inauguran salón de pintura. Dice que este miércoles 6 de diciembre será la inauguración del primer salón de pintura Pueblo Nuevo de Paraguaná 2023. Y en el tema deportes, Guillén dirigirá a La Guaira. Los Tiburones de La Guaira lograron un acuerdo para que Osvaldo Guillén regrese a la organización como su manager. ¿Qué nos tiene para hoy la portada del diario Yaracuy al Día? Lo siguiente, lo revisamos en detalle. Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el gobierno venezolano acordaron plan de trabajo, así lo informó ayer Karim Khan ante Asamblea de Estados partes del Estatuto de Roma. El acuerdo facilitaría la colaboración para investigar las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos. La ONG Provea espera que esto permita instalar la oficina técnica de la Corte Penal Internacional en el país. La gráfica principal la titulan de la siguiente forma: tambores y ofrendas en honor a Santa Bárbara. En varios locales comerciales de la zona metropolitana retumbaron los tambores y montaron las ofrendas en honor a Santa Bárbara con el fin de mantener la tradición y pedir prosperidad, protectora de los comerciantes y mineros. Bueno, y de esta manera hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión, pero antes, por favor, nos comparte la hora. Con mucho gusto, son las 6:36 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y algunos de los mensajes que ya están llegando a nuestra cuenta en X, @el_noticiero. La Creality 3D es una de las impresoras de más alta velocidad en el mundo, que permite imprimir todo tipo de figuras, desde juguetes hasta objetos útiles, como portavasos, interruptores y sostenedores. Esta impresora cerrada regula las altas temperaturas y cuenta con una cámara interna con inteligencia artificial, que permite monitorear de cerca el progreso de las impresiones y filmar lapsos de tiempo para hacer montajes. Otra de sus funciones es alertar al usuario de fallas o residuos de material de impresión.
La Creality K1 se conecta con Wi-Fi, lo que garantiza impresiones a distancia. Además cuenta con puerto USB para imprimir sin conexión. Con una impresora 3D podrás reparar los objetos que necesite, desde el cierre de una chaqueta hasta adornos de la casa. Podrás crear piezas para tus juegos de mesa favoritos o hacer regalos más creativos. Renny Escalona, Televen. Y continuamos. El Consejo Nacional Electoral entregó al presidente de la República, Nicolás Maduro, los resultados del referéndum consultivo sobre el Esequibo, que refleja la participación de 10.431.907 electores. El jefe de Estado defendió la jornada asegurando que se trata de un mandato vinculante. El presidente Nicolás Maduro recordó que se trata del 7º referendo celebrado en el país, a su juicio el más complejo y difícil. Aplaudió la participación ciudadana y habló de la posibilidad de cambiar los horarios de sufragio en próximas elecciones de 8 de la mañana a 12 de la noche para garantizar mayor votación. Pero sobre todo aseguró que el referendo consultivo tiene carácter vinculante y basó su argumento en los artículos 5 y 70 de la Constitución. Y yo les digo a quienes tratan de manchar el referéndum, de desconocer el voto popular, de desconocer a la gente, a la derecha esa pro ExxonMobil, a la derecha financiada y que apoya los intereses de Guyana y no los intereses de Venezuela, nosotros lo que vamos es para adelante. Este referéndum es vinculante y acato el mandato del pueblo. El mandato popular es sagrado. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y ayer se manifestó, 3 de diciembre. Y ese es el rumbo que como jefe de Estado tomaré en todas mis acciones y en todas nuestras acciones de aquí en adelante. Los resultados entregados corresponden al segundo boletín del CNE, realizado con la transmisión del 98,16% de las actas de votación, que reflejan la participación del 50,40% del registro electoral. En la pregunta número 1, votos sí, 10.193.142 votos por el sí, con un 97,99%. La opción del no, 209.000 votos, 209.600 votos con un 2,1%. Votos nulos, 29.167. Para un total de venezolanos y venezolanas que participaron en este proceso electoral de 10.431.907 venezolanos. Por la pregunta número 2 habrían votado por la opción del sí 10.200.369 personas y por el no 181.122. En la pregunta 3 por el sí se registraron 10.009.932 votos por el sí y 383.433 por el no. Pregunta número 4, 10.012.068 votos por el sí y 380.877 por el no. Finalmente, en la pregunta 5 votaron 9.948.430 personas por el sí y 378.551 por el no. Al respecto, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que se trató de una jornada de participación y protagonismo ciudadano. No es lo mismo un plan de trabajo elaborado por expertos, no es lo mismo un plan de trabajo elaborado por los poderes públicos del Estado que ese plan de trabajo sustentado en la voz del pueblo. Durante su alocución, el presidente Nicolás Maduro llamó al consenso y la unidad nacional. Asegura que solo a través de esta vía se podrán recuperar los derechos sobre la Guayana Esequiba. Mardoley Prin, Televen. El Tribunal Supremo de Justicia considera que la consulta popular realizada este domingo representó un llamado a la unión por la defensa del territorio Esequibo. Insistieron que el único instrumento válido como derecho internacional es el Acuerdo de Ginebra. El máximo tribunal del país reiteró su respaldo constitucional a los diferentes órganos del poder público, así como a las altas autoridades por el justo reclamo de la Guayana Esequiba. Renovar el compromiso ante el pueblo todo de Venezuela, titular de la soberanía territorial, en los términos de la Constitución, de permanecer vigilante y ejercer las competencias que acuerda la ley
garantizando la supremacía constitucional ante las acciones que deban ser juzgadas para la completa reivindicación de la soberanía territorial de la República Bolivariana de Venezuela. El órgano de justicia felicitó al pueblo de Venezuela por su participación pacífica en el referendo consultivo, asegurando que son las vías legales por la lucha del territorio. Manuel da Silva, Televen. Por su parte, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que durante el proceso electoral de ese domingo se reportaron 9 incidencias de menor impacto en varias entidades del país. Esperamos que este fuese, y lo puedo describir así, el evento más pulcro de todo lo que nosotros hemos tutelado a partir del año 2017. Apenas hubo 9 incidencias vinculadas, 8 de ellas a romper el material electoral. ¿Por qué? Porque muchos de estos casos, las personas tal vez angustiadas porque les aparecía el voto nulo, rompían la papeleta, pero nada que lamentar, incidentes de muy menor impacto. Por otra parte, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, saludó la labor del Consejo Nacional Electoral y la pretensión del Estado venezolano de resolver esta disputa territorial a través del diálogo. Se trata de una gran victoria de la unidad nacional en la que no hay vencedores ni vencidos, sino un extraordinario triunfo de Venezuela frente a las pretensiones altaneras y violatorias del derecho internacional del gobierno de la República Cooperativa de Guyana. Desde el Ministerio Público consideran que el acto de votación del pasado domingo 13 de diciembre ratifica la confiabilidad del sistema electoral venezolano. Harley Monseguilemán, Televen. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. La próxima parte, 8 venezolanos fueron detenidos por la Armada Francesa por trasladar droga en una embarcación. Volvemos con esto y más en minutos. En Bolivia, con la portada digital de Correo del Sur, iniciamos la revisión de la prensa internacional. Ellos destacan la siguiente información. Denuncian vínculos de funcionarios del ala evista con red de corrupción en yacimientos petrolíferos bolivianos. También tienen una fotografía, hablan de la situación en Gaza, dice nueva incursión terrestre israelí en la franja de Gaza. Vamos a revisar la portada de Diario El Salvador. Este periódico circula en El Salvador. Fíjense el titular principal. 500 días sin homicidio, dice este periódico. Autoridades de seguridad pública del gobierno del presidente Bukele confirmaron el hito histórico. Diario Libre circula en República Dominicana, destaca el resultado de una encuesta que realizó la empresa Greenberg y también este diario dice la segunda vuelta daría el triunfo a Abinader en cualquier escenario. Parte del sumario reseña que no se celebra una segunda vuelta presidencial desde 1996. Revisamos ahora la portada del diario La Nación. Este periódico circula en Paraguay. Titular principal, Peña habla de cambiar de rumbo con el Mercosur. Están haciendo referencia al presidente de la República de esa nación, Santiago Peña. Señala la nota que ante el fracaso del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, el presidente Peña pues expresó que ya estamos mirando para otro lado en referencia a la apertura hacia otros bloques. Bueno, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en los estados Amazonas y Zulia. Caracas estará parcialmente nublada con precipitaciones, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 28. Valencia parcialmente nublada con precipitaciones, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 31. Maracaibo estará parcialmente nublado, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 31. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy.
Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Vamos a comenzar esta revisión de redes sociales con un mensaje que envía el señor Henry Medina. Él dice: buenos días, en la urbanización La Montañita, Maracaibo, Estado Zulia, estamos completamente inundados en aguas hervidas, todas las cloacas colapsadas, auxilio, por favor. José González nos escribe desde la urbanización La Morita de Cuba, Estado Miranda. Dice que las calles están intransitables, el llamado es a las autoridades competentes para que procedan a repararlas. Elianta nos dice del Junquito, Araguaney, kilómetro 16, una comunidad de más de 1000 personas y no nos mandan agua. La última vez fueron horas y muchas familias quedaron sin que les llegara el vital líquido. Ramón nos escribe desde la parroquia Caricuao UD2, sector Las Terrazas, zona B, lateral, municipio Libertador, esto es en Caracas. Agradecemos a Supra, dice acá, no seguir abriendo huecos en los puntos de recolección y colocar contenedores. Y Freddy Barrios nos envía saludos desde el estado Carabobo, exactamente desde Huigüe. Bueno, como siempre agradecemos todos esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Carlos Fernández, ¿qué tendremos en la próxima parte? Bueno, vamos a comenzar a resumir otras informaciones que se agregan a esta primera emisión. Una con la que vamos a comenzar tiene origen en el Perú, pero vincula a venezolanos. Es una información de sucesos. El grupo criminal Tren de Aragua fue señalado por el gobierno del Perú como presunto responsable del ataque en una mina de ese país que dejó un saldo de 9 muertos. El tema de los migrantes venezolanos desaparecidos. Colombia designó una agencia especial para investigar la desaparición de 35 venezolanos que partieron el pasado 21 de octubre desde la isla de San Andrés con destino a Nicaragua. Hay una investigación abierta en ese sentido. Nos vamos a el estado Lara. Allí fue presentado el vestido que lucirá la imagen de la Divina Pastora en su peregrinado el próximo 14 de enero. Nuestro corresponsal Ramón Vélez nos tiene los detalles de la información. En tema internacional destacamos en los Andes chilenos se hallaron los cuerpos de los 3 alpinistas argentinos que se encontraban desaparecidos desde la semana pasada. En el espacio de la entrevista tendremos como invitado a Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática, y en lo actual con ellos cerramos el segmento de arte y espectáculos. La familia real busca que Meghan y Harry hablen a favor del rey Carlos tras ser acusado de racista. Permanezcan en nuestra sintonía, vamos a hacer una breve pausa. Al regreso estaremos con las informaciones y sus detalles con Cruz Vila y Adrián Barros. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Carlos, y también para todos ustedes acá en el estudio. Muy buenos días, Adrián. Está avanzando muy rápidamente el mes de diciembre. Pues sí, ya estamos en 5. Ya estamos a 5. 5 de diciembre. Muy buenos días, Cruzmila, buenos días, compañeros. Señores televidentes, un gusto saludarles a esta hora de la mañana, como cada día, como cada mañana. Hoy, por cierto, es el Día del Profesor Universitario en conmemoración a la aprobación en 1958 de la Ley de Universidades y en 1991 la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios aprobó celebrar el Día del Profesor Universitario cada 5 de diciembre. Bueno, muchas felicidades a los profesores universitarios por esa ardua labor que llevan adelante en nuestro país formando a nuestro futuro, a nuestros jóvenes que son parte de este futuro. Amigos, nos vamos a una pausa. Al regreso, pues venimos con la revisión de todo el panorama informativo. Entre las notas destacadas tenemos que la ley del Estado Guayana de Sequía será el próximo paso del Gobierno Nacional en defensa de ese territorio. Así lo afirmó el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Desde enero hasta octubre, alrededor de 458.228 migrantes, entre ellos 294.598 venezolanos, han cruzado la selva del Darién. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, indicó que dentro de la lista están 51.129 ecuatorianos,
41.489 haitianos, 18.501 chinos y 15.897 colombianos. Ante esta situación, instó a los países de la región a unir esfuerzos y trabajar para evitar el agravamiento de la crisis humanitaria a causa de la migración irregular. Señaló que hay que garantizar la protección de los derechos de cada extranjero. La Procuraduría General de Colombia designó a una agencia especial para que investigue la desaparición de 35 venezolanos que partieron el pasado 21 de octubre desde la isla de San Andrés con destino a Nicaragua para luego llegar a Estados Unidos. La autoridad gubernamental indicó que esta iniciativa fue ejecutada a fin de apoyar en todos los aspectos a los familiares de los migrantes. También señaló que el Ministerio Público propuso que las diferentes autoridades y entidades del país que han recibido las denuncias por la desaparición formulen requerimientos para conocer el estado de las averiguaciones sobre lo sucedido. Bueno, y cambiamos de tema. Fue presentado el vestido que lucirá la imagen de la Divina Pastora en su peregrinar de 7,5 kilómetros de recorrido durante su visita 166 a la ciudad de Barquisimeto el próximo 14 de enero. Los encargados de donar el vestido fueron los miembros de la congregación pasionista, quienes señalaron que los colores de la vestimenta del niño y de la Virgen serán de color azul y una parte de negro que representa la misión que ellos han llevado por distintos países. Este año hemos tenido a bien en donarle, después de una breve petición a Monseñor Víctor Hugo y a la comisión preparatoria, el deseo de donarle a nuestra madre, la Divina Pastora, querida por todos los barquisimetanos, por todo el pueblo venezolano y por el mundo, este regalo de qué mejor de vestir a la madre, ¿verdad? Luego también tiene algunos motivos. El hecho de que hace poco celebrábamos el tricentenario, los 300 años de fundación de nuestra congregación que nació en Italia, pero que por motivos de la pandemia no pudimos celebrarlo y fue una celebración como muy pequeñita. Entonces queríamos enaltecer este momento en agradecimiento a la madre a quien queremos. Este vestido lo lucirá la Divina Pastora el día de su bajada, que es el 5 de enero. Es por ello que la iglesia anunció que desde el día 3 de ese mes el templo de Santa Rosa permanecerá cerrado, ya que se coordinarán detalles logísticos para esta fecha que reunirá a más de 2.000 personas en la plaza que asistirán a este encuentro de cerca con la imagen. Se estarán haciendo unos trabajos que impiden el acceso de los fieles. Por eso, en las partes externas del templo, en lo que es el museo y el centro pastoral, se estará ofreciendo actividades. En el museo para visitar la imagen peregrina, imagen que visita nuestras parroquias después del retorno de Elena Pastora a Santa Rosa antes de la Semana Santa. Y en el centro pastoral estaremos una expo parroquial para que conozcan todos los movimientos parroquiales y aquellos que deseen formar parte de esta familia parroquial podrán conocer a través de qué movimiento. Las palabras fueron ofrecidas durante un acto en el que se reconoció el trabajo de periodistas que año a año dan cobertura a este importante evento mariano que reúne a más de 1 millón de feligreses. Desde Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. Pescadores del sector El Bajo, en el municipio de San Francisco del estado Zulia, exigen a PDVSA ser incluidos en las labores de recolección de petróleo que se acumula en sus playas desde hace más de 2 años. Aquí tiene ya la gente, aquí tienen las 3 organizaciones, cómo han movido a su gente para que veas que están necesitados después. Les extrañó a los pescadores el anuncio de las autoridades sobre el saneamiento de las playas en el sector El Bajo. Ellos mismos aseguran que se limpiaron 5 de 19 orillas en la zona. Aseguran que la producción pesquera sigue en caída libre y esto acabó con la ya golpeada economía familiar. Porque nosotros aquí los pescadores estamos afectados bastante. Todavía no podemos trabajar. Miren las manos como las tenemos llenas de petróleo todavía. Todas las orillas están llenas de petróleo. Se crearon cuadrillas para la recolección y aunque estas no son la solución definitiva, ayuda a los que simplemente no tienen posibilidades de resolver el alimento diario. Calcular las pérdidas ambientales, económicas, sociales que han quedado a consecuencia de los derrames de petróleo es imposible hoy día. Son años de fugas constantes de crudo. El lago tiene mucho petróleo y no nos deja trabajar. Las redes se nos han perdido. Necesitamos puestos de trabajo. Los pescadores están organizando un viaje hasta la ciudad de Caracas para solicitar audiencia con cualquier autoridad que pueda escucharlos debido a que consideran que acá en el Zulia nadie los oye. Desde Maracaibo, Lenín Daniel y Televen.
El gobierno de Perú señaló al grupo criminal Tren de Aragua como presunto responsable del ataque perpetrado este domingo en una mina de ese país que dejó 9 muertos. Según indicó el ministro de Defensa de esa nación, Jorge Chávez, más de medio centenar de militares serían enviados a la provincia de Patás, en la región La Libertad, declarada en emergencia por la masacre, a fin de reforzar la seguridad. Asimismo, detalló que las autoridades peruanas se reunirán para buscar soluciones a los crímenes en esta zona. Una ciudadana venezolana que regresaba a nuestro país desde Brasil recibió un disparo y murió cuando delincuentes intentaban asaltar el autobús donde viajaba a la altura de la Troncal 10 al sur del estado Bolívar. De acuerdo a testigos del hecho, sujetos de identidad aún desconocida dispararon contra la unidad de transporte perteneciente a la línea Tren del Sur, que cubre la ruta Santa Elena de Guairén, Ciudad Bolívar. Uno de los proyectiles habría ingresado por el vidrio principal del autobús, rozando al chofer e impactando finalmente en el pecho de Lilibet Garnier Pino, quien regresaba a Venezuela en compañía de su esposo y sus 2 hijos, luego de haber permanecido residenciada por varios años en Brasil. Autoridades dieron inicio a las investigaciones correspondientes para dar captura a los responsables de este crimen. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Y el responsable de amplias alianzas y microcampañas del Comando Venezuela, Héctor Rodríguez, resaltó los resultados de las 5 preguntas sobre el Esequibo, señalando que el referendo es un mandato claro para las instituciones del Estado venezolano que deberán trabajar juntas en defensa del territorio. Creo que esta campaña también fue atípica en que fue muy de argumento, de discusión, de debate, fue muy pedagógica. Es decir, que todo el proceso generó una dinámica distinta, por lo tanto el mandato tiene mucha mayor fuerza. Tiene que haber un plan de atención a la población que hace vida en el ahora Estado Guayana Esequiba, un plan de desarrollo para su mar, para sus tierras, un plan que incorpore de manera activa a toda esa dinámica y toda esa potencialidad que se haya ahí. El gobernador también destacó la labor del Consejo Nacional Electoral y el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana durante los comicios. Vanessa Urbano, Televen. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló que tras el referéndum consultivo, el siguiente paso ahora que ejecutará el gobierno nacional será aprobar la ley del Estado Guayana Esequiba. Eso es un paso y ahí van a comenzar a entender estos que andan por ahí chillando si la cosa es vinculante o no. Un martillazo en un dedo se van a dar. Porque esto es vinculante, esto no es una mamadera de gallo, es en serio. Es en serio, esto no es una mamadera de gallo, es el momento y este es el momento. Y nosotros vamos a actuar de acuerdo a la orden que nos está dando nuestro pueblo. Cabello afirmó que Venezuela está dispuesta a dialogar con Guyana para resolver la disputa del territorio Esequibo, siguiendo lo establecido en el Acuerdo de Ginebra, a la vez que reitera su rechazo al laudo arbitral de París. Desestimó también el planteamiento de Guyana de incorporar a otro país como facilitador en esta disputa. Incorporar a Cuba como mediador, es que el Acuerdo de Ginebra, el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra es claro, es entre las partes. No se puede hacer algo que no esté de acuerdo Venezuela y Guyana en este caso, pero es que en el Acuerdo de Ginebra no se firmó con Guyana, se firmó con los anteriores dueños. Bueno, los anteriores no, con los dueños, que era el Reino Unido, y el Reino Unido allí en ese documento dijo que en caso de darle la independencia, tenía que ser en los mismos términos cualquier discusión, es decir, de mutuo acuerdo. El primer vicepresidente del PSUV repudia también que sectores de la oposición intenten desconocer los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral sobre el referéndum consultivo del domingo. Y el diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, afirmó que se debe establecer un administrador de la zona en reclamación tras la realización del referendo consultivo sobre la Guayana Esequiba. El líder de Primero Venezuela dice que se deben hacer propuestas firmes y efectivas como el apoyo de mediación que habría pedido el gobierno guyanés a Cuba y Brasil.
Creo que es el camino correcto, la mediación. Ya tengo entendido que el gobierno el propio presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, está llamando a la racionalidad, a poner la racionalidad por encima de todo. El gobierno de Cuba no es que le pidieron, es que se reunieron ya con Irfan Ali y con Barrack Gadeo. Es decir, señores, esta sí es la verdadera lectura que tenemos que darle a esto. Y luego, bueno, para comenzar entonces, de una vez por todas, nosotros a entendernos sobre nuestro territorio, sobre las riquezas que están en el territorio allí, Esequibo. Para Brito, el resultado del referéndum consultivo fue un mandato expedito del pueblo venezolano para la recuperación de la Guayana Esequiba. Espera que la diplomacia internacional logre un acuerdo en beneficio del país. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. El gobierno de Brasil afirma que continúa en conversaciones con autoridades de Venezuela y de Guyana con el objetivo de encontrar una solución pacífica a la disputa por el territorio Esequibo. Así lo dio a conocer la secretaria para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Gisela Padovani, quien además se abstuvo de emitir comentarios sobre el resultado del referéndum consultivo desarrollado en nuestro país el pasado domingo. Solo dijo que se trató de un asunto interno del pueblo venezolano. Y precisamente sobre este tema, tras la realización del referendo consultivo, el gobierno de Guyana afirmó que continuará trabajando con Estados Unidos y otros socios en materia de defensa. El ministro guyanés de Relaciones Exteriores, Hugh Todd, indicó que también seguirán con los esfuerzos diplomáticos en organismos como la Organización de Estados Americanos y la Corte Internacional de Justicia para resolver la disputa. Señaló que su país se mantendrá vigilante ante cualquier acción por parte de Venezuela sobre el territorio Esequibo. 441.842 venezolanos asistieron a la jornada especial de cedulación efectuada por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería. El director del SAIME, Gustavo Vizcaíno, detalló que el punto de atención instalado en el estacionamiento del Poliedro de Caracas, allí fueron beneficiadas 8.151 personas. Indicó también que para este operativo más de 129 oficinas del organismo estuvieron habilitadas con horarios extendidos. Un teniente y 2 sargentos de la Guardia Nacional fueron detenidos por su presunta vinculación al traslado ilegal de un ciudadano chileno solicitado por la Organización Internacional de Policía Criminal. De acuerdo con la investigación, se determinó que el extranjero requerido en su país por varios delitos sexuales fue descubierto por la Guardia Nacional en Portuguesa. Sin embargo, el primer teniente Gerardo Chacón y los 2 sargentos, Luis Peraza y Manuel Ulacio, aceptaron sacarlo del país a cambio de $1.500. Mientras intentaban llevar al sujeto a territorio colombiano, los militares habrían sido retenidos en un punto de atención al ciudadano del estado Táchira, por lo que las 2 fiscalías de esa entidad acordaron un tribunal de control la suspensión, la aprehensión de los funcionarios. 8 venezolanos fueron detenidos en una embarcación que transportaba 3.500 kilogramos de cocaína, según anunció la Superintendencia Nacional Antidrogas de Venezuela. Una unidad naval de guardacostas del Caribe de la Armada Francesa interceptó el barco donde hallaron la droga distribuida en 119 paquetes mientras navegaba a 260 millas náuticas al suroeste de la isla de Barbados. Los capturados fueron entregados a la justicia venezolana y las autoridades de ambas naciones activaron el procedimiento para entregar la embarcación y las sustancias ilícitas. Enmarcado en la celebración del Mes Internacional del Músico, la Orquesta Sinfónica Juvenil Infantil del Estado Bolívar, Núcleo Upata, llevó a cabo un majestuoso concierto. En la gala de hoy interpretamos diferentes tipos de música, tocamos 9 obras musicales, entre orquesta, digamos que esta música clásica, nuestra música más actual contemporánea y por supuesto nuestra música venezolana, llanera, del maestro Simón Díaz. 160 músicos en escena hicieron vibrar a los asistentes a una mágica gala que puso de relieve el trabajo en equipo, la disciplina, constancia y amor por la música. Vivir la música, sentirla es algo único y especial. Y para todas esas personas que quieran atreverse a
instrumento, no hay límites. El cielo es el límite, ustedes pueden tocar los instrumentos que quieran, cantar, no se paren a ustedes mismos. Durante la celebración fueron entregados reconocimientos aparte del destacado grupo de músicos. Estoy muy orgullosa al recibir este reconocimiento porque siento que mi esfuerzo de todo este tiempo ha sido valorado. Entonces, muchas gracias a mi profesor Aladino que me ha ayudado a llegar hasta acá, aunque sí he soltado ya lágrimas, pero muchas gracias a él de recibir este reconocimiento. Aunque se esperaba que la nueva sede de la Orquesta Sinfónica en Upata fuera inaugurada durante este año, fue informado por el director de dicho núcleo que será durante los meses de enero o febrero de 2024, cuando la moderna infraestructura diseñada para atender a más de 3.000 personas sea entregada. Desde el Estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, las notas internacionales. Hallan cadáveres de 5 hombres en el estado de Guanajuato, en México. Iniciamos nuestro recorrido internacional en México, donde fueron hallados los cadáveres de 5 jóvenes en la ciudad de Celaya, estado de Guanajuato. Hasta el momento se desconocen las circunstancias de lo sucedido. Cabe destacar que el estado de Guanajuato, un próspero centro industrial, se ha convertido en escenario de disputa entre los grupos de Santa Rosa de Lima y del Cártel de Jalisco, nueva generación, dedicados a diversos delitos, entre ellos narcotráfico y robo de combustible. Por otra parte, en los Andes chilenos hallaron los cuerpos de los 3 alpinistas argentinos que se encontraban desaparecidos desde la semana pasada en el Cerro Marmolejo, uno de los más altos de la cordillera. Las autoridades de la nación indicaron que están trabajando en la extracción de los restos. Los deportistas habían iniciado su recorrido el pasado 22 de noviembre e hicieron el último contacto de posición el 29 del mismo mes. Bien, nos vamos a Estados Unidos. Un guardia de seguridad muerto y otro herido. Es el resultado de un doble apuñalamiento en un centro comercial de Filadelfia. Según la policía, un hombre habría intentado robar un sombrero en un local comercial, lo que hizo que los agentes intervinieran. Luego el sujeto se dio a la fuga y más tarde regresó con un arma punzante y agredió a los guardias. Y el gobierno de Colombia, junto con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, iniciarán su 5º ciclo de diálogo en Ciudad de México. Se espera que en este nuevo proceso de negociaciones se dé a conocer el primer informe trimestral sobre el cese bilateral del fuego por 180 días, el cual comenzó el pasado 3 de agosto. En esta mesa estarán presentes los representantes de Brasil, Chile, Noruega y Venezuela, así como el anfitrión de este país. El gobierno de Estados Unidos creó una fuerza especial para combatir el tráfico de fentanilo en su territorio. Esta nueva operación permitirá identificar y contrarrestar los delitos financieros relacionados con este opioide y eliminar la cadena de suministro. Las autoridades aseguran que usarán las herramientas necesarias para acabar con la droga que cobra anualmente la vida de más de 100.000 ciudadanos. Las autoridades españolas confirmaron la detención de 2 agentes de los servicios de inteligencia de ese país por ser sospechosos de haber compartido información confidencial con Estados Unidos. Las autoridades indicaron que los sujetos señalados de violación del secreto de defensa serán sometidos a una investigación judicial. El gobierno del Reino Unido anunció un aumento de 47% del salario mínimo anual exigido para obtener un visado de trabajo en ese país. Señaló que la medida busca reducir la migración para los próximos años. Además, impedirá que los empleados del sector sanitario puedan llevar a sus familiares a establecerse en Inglaterra. El jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones en El Salvador y Honduras se pidió mayor humanización para abordar la migración irregular en estos países. El representante de esta agencia de las Naciones Unidas insistió en la necesidad de trabajar en soluciones prácticas que permitan garantizar la atención necesaria y los derechos humanos de los migrantes.
El gobierno de Estados Unidos exigió a las autoridades israelíes que permitan el ingreso de combustible a la Franja de Gaza, señalando que este combustible debe poder entrar sin problemas y de manera continua. También hizo un llamado a Israel a que tomen las medidas necesarias para proteger a los civiles que se encuentran en territorio palestino. Proseguín, remodela y crea tus espacios. Presenta Deportes. La selección venezolana de béisbol sub-18 debutó con victoria en el sudamericano de la categoría al vencer 6-0 a su similar de Brasil. El conjunto criollo inauguró el marcador en el tercer inning con un par de anotadas, lo que le permitió dominar el arranque del encuentro. No obstante, la mayor ofensiva llegó en la sexta entrada cuando los chamos sumaron 4 carreras más, lo que les permitió sellar su primer triunfo del campeonato. El próximo juego del combinado nacional será hoy miércoles ante Argentina. Bueno, otro lesionado en el equipo merengue, lateral derecho del Real Madrid, Dani Carvajal, no jugará en los próximos encuentros del año debido a una lesión en su pierna izquierda. El equipo español, el Real Madrid, indicó mediante un comunicado que deberá tomar reposo para volver en 2024 completamente recuperado. Se perderá Dani Carvajal los partidos contra el Real Betis el 9 de diciembre, Unión Berlín el 12, Villarreal el 17 y contra el Alavés el 21. Su baja se suma a la de Luka Modric, Thibaut Courtois, Eder Militao, Vinicius Junior, Arda Güler, Aurelien Tchouaméni y Eduardo Camavinga. Y el guardameta del Fútbol Club Barcelona, Marc-André ter Stegen, podría ser operado de la espalda tras seguir presentando fuertes dolores lumbares. El director técnico blaugrana, Xavi Hernández, indicó que estos problemas lo dejarán fuera de la cancha por un tiempo más. Por ahora, el muro germano se ha ausentado de los duelos ante Rayo Vallecano, Oporto y Atlético de Madrid. Se presume que pueda estar fuera de acción para el partido contra el Girona este domingo 10 de diciembre. Momento para un nuevo corte, para publicidad en el noticiero, primera emisión. En la próxima parte, Mardoley Print tendrá como invitado en la entrevista a Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional. Buenos días, señores televidentes, bienvenidos al segmento de la entrevista en el noticiero. Hoy tenemos como invitado al diputado Luis Eduardo Martínez de la Asamblea Nacional. Bienvenido acá nuevamente a Televen en una semana donde se analizan los resultados del referendo del fin de semana y cómo esto nos va a desarrollar en lo que es la defensa del Esequibo próximamente. Decía usted justamente en esa jornada de votación que esto marcaba un antes y un después en cómo va a ser la lucha. ¿Cómo ves como diputado, como parlamentario, ese panorama? Muchísimas gracias y feliz día. La situación a partir de la realización del referéndum es absolutamente clara. Hay una pauta, una marca sobre la cual tiene el Estado venezolano que basar todo el reclamo, la reivindicación del Esequibo, que es el Acuerdo de Ginebra, aprobado en 1966, promovido por el gobierno de Raúl Leoni, se convierte otra vez en el único instrumento posible para que Venezuela reivindique esos territorios. El Acuerdo de Ginebra es bien explícito en cuanto a que las soluciones tienen que ser negociadas, diplomáticas y en paz. Y eso es importantísimo que lo precisemos, porque ahora, muchos o pocos, hay un mandato de la población venezolana para que esa sea la ruta con este gobierno y con cualquier gobierno que le suceda. Un acuerdo, por cierto, que garantiza la paz, que es quizás lo más importante. Ayer apenas en reunión de trabajo con un grupo de parlamentarios le señalaba que el peor error que podemos cometer es malvinizar el proceso de recuperación del Esequibo y que la experiencia de Argentina y de las Malvinas es la mejor demostración que no es la fuerza
lo que va a hacer posible recuperar esas tierras. Además es un escenario donde la Corte Internacional de Justicia y donde muchos organismos han llamado tanto a Venezuela como a Guyana a llevar este proceso en paz y mantener justamente ese diálogo. ¿Cree que es posible? ¿Cree además, pregunto a su juicio, cuál debería ser la postura? Hay juristas que dicen que independientemente de este resultado y de las votaciones, Venezuela igual se debe preparar para dentro de 5 meses y presentarse en la Corte a defender porque después no va a haber apelación. Yo entiendo que hay un mandato del pueblo de Venezuela y el mandato es reconocer que solo el Acuerdo de Ginebra es la base para la solución del diferendo y el Acuerdo de Ginebra establece claramente que son las partes suscribientes las que tienen que ponerse de acuerdo para alcanzar una solución. Cuando se suscribió, las partes eran Venezuela y el Reino Unido de Escocia y de Irlanda del Norte, pero la colonia de entonces, hoy la República Cooperativa de Guyana, hereda la totalidad de las responsabilidades que corresponden al acuerdo. La participación de la Corte Internacional de Justicia, es lo que le he oído una y otra vez a destacados abogados, solo es posible si las partes están de acuerdo. Y en este caso, una de las partes, que es Venezuela, tiene un mandato que es basarnos en el Acuerdo de Ginebra. De las preguntas que se sometieron a consulta, la que obtuvo mayor porcentaje de votos sí fue precisamente la número 2, que es la que basa en ese acuerdo que en su momento se negoció, que significó el fin del laudo arbitral de París, que es una de las herramientas más poderosas que existe para dirimir este caso. Es esa la fórmula. Ayer también en una de sus alocuciones lo señaló, y el domingo también lo hizo en la noche, el presidente de la República. A partir de hoy, dijo, palabras más, palabras menos, es el Acuerdo de Ginebra el instrumento, la vía que tenemos que seguir. Y yo no me canso de decir, lo más importante es que garantiza el preservar la paz entre dos naciones, dos vecinos del continente. Es inaceptable que bajo ninguna circunstancia caigamos en la tentación de un posible conflicto armado. Ya incluso los representantes del Ejecutivo de Guyana también estaban bajando un poco el tono de esas demandas que hacían contra Venezuela, llamaban a ser prudentes, a manejar también cierto diálogo. Y este fin de semana también se hizo mucho énfasis en qué tanto acercamiento se podría dar a partir de ahora a nivel de Parlamento y Ejecutivo. ¿Cree usted que este referendo cambie ese panorama de esas semanas que hubo más disputas, que hubo muchas provocaciones? ¿Cree que a partir de ahora puede haber un mayor acercamiento diplomático? Espero que sí, y espero que sí, porque no hay otra alternativa. Es solamente en el diálogo y el entendimiento que podrá resolverse este viejo diferéndum, porque estamos hablando de más de 100 años. Fue en 1899 cuando empezó todo este problema a presentarse con la delimitación de la frontera oeste del Esequibo sin la participación de Venezuela en el Tribunal Arbitral de París, por las guerras, por las peleas, por los enfrentamientos que en ese momento se sucedían en el país. El final del gobierno de Ignacio Andrade fue Estados Unidos el que representó a Venezuela en ese laudo. Estuvimos ausentes y obviamente no se hizo lo que debía hacerse para garantizar que territorios y mares que eran venezolanos y que son venezolanos desde la Capitanía General, incluso desde mucho antes, porque cédulas reales antes de 1777 establecían cuál era la superficie de la posterior Capitanía General y de la posterior República de Venezuela. Bueno, es momento de hacer una pausa publicitaria. Al regreso seguiremos hablando más de este tema con el diputado Luis Eduardo Martínez. Quédense con nosotros. Continuamos en la entrevista en el noticiero acompañados del diputado Luis Eduardo Martínez. Dejamos el tema del Esequibo y comentábamos tras cámaras el escenario además paralelo que ha resultado de esta controversia que ha renacido otra vez, que ha resurgido, y es el tema de las relaciones exteriores venezolanas y cómo el tema del CARICOM para muchos ha sido una controversia de qué lado se ha puesto todos estos países caribeños, a pesar de esos acuerdos y negociaciones, incluso beneficios obtenidos de Venezuela. Muchos dicen que hay que revisar no solo las relaciones, sino incluso las deudas que se tienen con el país por falta de solidaridad y de postura. ¿Cómo ve usted ese escenario?
Bueno, como yo aspiro a ser presidente de la República, tengo que ser prudente en cualquier comentario que haga, pero lo menos que puedo decir es que en lo personal me indigna lo que está pasando con países que durante muchos años, en sucesivos gobiernos, han recibido apoyos que no se pueden cuantificar una y otra vez. No se trata solamente de petróleo a bajísimo precio, de deudas condonadas, de Petrocaribe, se trata también de una relación que era cercana y estrecha. Así que allí se impone una profunda reflexión de cómo esos países del CARICOM, en el cual, por cierto, se incluye a Cuba, hoy no tienen una posición solidaria con Venezuela, o por lo menos equidistante del conflicto, porque si bien entiendo que hay muchas razones por las cuales tienen una empatía particular con la República Cooperativa de Guyana, por lo menos deberían no inmiscuirse y hacer un llamado, como acaba de hacer Brasil, que también ha tenido una posición dubitativa en el caso, que adoptemos la prudencia en el manejo de estos casos. Pero las relaciones diplomáticas de Venezuela, no solamente con el Caribe, sino con el resto del continente, con los Estados Unidos y con Europa, son objeto de una necesaria revisión y una urgente procura de acercamiento. Venezuela no puede en los años venideros actuar de espaldas a sus vecinos y mucho menos a países que fueron sus socios comerciales de manera permanente e importante. Yo abogo por el restablecimiento de las mejores relaciones con los países del CARICOM, con nuestro vecino Brasil, con la propia República Cooperativa de Guyana y también con los Estados Unidos, con la Unión Europea, manteniendo las relaciones que hoy existen también de respeto y de reciprocidad con naciones como China, como Turquía, como Rusia, que han sido de alguna manera nuestros puentes con el exterior en los últimos años. Durante varias semanas en el país solo se habló del Esequibo por razón de interés nacional. ¿Cree que a partir de ahora, luego de estos resultados, también se centra un poco en la situación interna de cara a las presidenciales en la que usted también se está postulando y el escenario político en el que tenemos mesas de negociación, posibles habilitaciones? ¿Cómo ve el panorama? El país político en que su casi su totalidad se mostró al final de este proceso por el Esequibo unido o cuasi unido. El país nacional se mostró en buena medida también volcado hacia el Esequibo. Ese mismo espíritu unitario, que si bien es cierto no fue en su totalidad, pero fue bastante acentuado, ese mismo espíritu de unidad nacional debe privar para resolver los gravísimos problemas que la población enfrenta. Cuando yo recorrí el país, recorrí cada ciudad capital, me encontraba al principio poca información, después poco interés, varió al final en el tema del Esequibo, porque el que tenía yo al frente, la madre, el padre, el abuelo, lo que me planteaba, sí, es importante lo que usted está señalando, pero también es importante mi sueldo, mi salario, mi pensión, mi jubilación. Cuando frente a mí tenía madres llorando porque sus hijos se habían ido del país, no sabían ni siquiera dónde estaban. Entonces, cuando señalaban los gravísimos inconvenientes, problemas que hay con los servicios públicos, entendemos que sí, hemos pasado el capítulo del Esequibo, se ha cerrado la participación, la discusión. Tiene el Estado venezolano que adelantar un proceso de negociaciones, pero es hora de que nos volquemos de una vez por todas a atender con urgencia las tantas emergencias que existen en Venezuela. Aquí está previsto un proceso electoral para el año 2024, según el acuerdo de Barbados en el último semestre, en el segundo semestre, según estimaciones pudiera ser en octubre, la toma de posesión de un nuevo presidente será en enero del 2025. Estamos hablando de 14 meses de distancia. Un pensionado, un jubilado puede esperar 14 meses que se produzca un cambio de gobierno para que mejore su pensión. Un asalariado de la administración pública puede esperar 14, 15 meses que se resuelva la definición de quién va a ser el presidente para atender sus necesidades. ¿Cuáles deberían ser las prioridades mientras tanto? Para mí, económicas. Para mí, la economía con inclusión social. Para mí, sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones, la generación de una economía abierta con una apertura para capitales nacionales y extranjeros que inviertan, el apoyo a los emprendedores que hagan posible un bienestar generalizado y con ello que millones de muchachos y muchachas que se han marchado puedan regresar. Lo económico y lo social es, a mi juicio, y el de muchos que he tenido la oportunidad de compartir, de urgente atención.
no hay derecho a esperar tantos meses hacia adelante cuando la tragedia que vivimos azota la casi totalidad de la población. Usted justamente habla de haber hecho recorridos, de estar en un cara a cara con la gente. El tema salud también ha estado muy en el tope en estas semanas. Organizaciones, pacientes en situaciones críticas con enfermedades crónicas que acuden a la ONU para ver si de esa manera se pueden ingresar ciertos medicamentos al país. Usted en su candidatura, usted también como diputado, como político, ¿ha hecho o ha estado intermediario en alguna de este tipo de negociaciones y solicitudes? Sí, lo hemos hecho una y otra vez, pero refiriéndonos al tema salud, pudiéramos referirnos a cualquier otro tema en Venezuela. Los europeos acuñaron el año pasado una palabra que es permacrisis, que se refiere a crisis recurrente que toca todos los sectores de un país o de una región. Ese es el caso nuestro. No hay absolutamente ningún sector de la vida nacional que no esté severamente sometido a dificultades extremas y a una crisis que es recurrente, pero que tenemos que superar. Y la única manera de hacerlo es en paz y es en unidad. Muchísimas gracias, Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, como también ha dicho, precandidato presidencial para el 2024. Nosotros los invitamos a quedarse con más del noticiero. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras redes sociales @loactual_tv y mi cuenta personal @mandymesa. Damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que Susan Sarandon se retracta y lamentó sus comentarios. La actriz estadounidense lamentó su manera de expresarse sobre los judíos en una manifestación pro-Palestina, que causaron tal polémica que la llevaron a perder un contrato con su agencia de representación en Hollywood. Sarandon, de 77 años de edad, explicó a través de un texto en Instagram que no planeaba hablar en la protesta del pasado 17 de noviembre, cuyo objetivo dijo que era destacar la crisis humanitaria en Gaza y pedir un alto al fuego, pero fue invitada a tomar el escenario y decir unas palabras. La actriz consideró que de esa manera de expresarse fue un error terrible porque hacía pensar que hasta hace poco los judíos no habían sabido lo que es la persecución, cuando lo cierto era todo lo contrario. Y citó: siglos de opresión y genocidio en Europa, como por ejemplo. Ahora les contamos que la familia real busca que Meghan y Harry hablen a favor del rey Carlos tras ser acusado de racista. Los duques de Sussex están siendo buscados por la corona británica para que hablen a favor del nuevo monarca, después de que fuera nombrado como uno de los presuntos racistas al interior de la realeza. De acuerdo con The Telegraph, dos fuentes cercanas a la familia real le están pidiendo al duque y a la duquesa que hablen y defiendan a Carlos en medio de nuevas denuncias, desatadas luego de que el periodista Piers Morgan se encargara de identificar al rey como uno de los supuestos integrantes de la realeza que había sido nombrado en un nuevo libro como racista. El otro integrante de alto rango que supuestamente hizo comentarios sobre el color de piel de Archies y que fue nombrado en el libro es Caden Middleton, en el contexto de que cualquiera de ellos haya sido en su momento. Aún no se ha revelado, pero al parecer fue lo suficientemente preocupante como para que Meghan sacara el tema en una entrevista con Oprah Winfrey. En más informaciones les contamos que Liam Payne rompe el silencio sobre su estado de salud. El cantante pasó un tiempo en una clínica de rehabilitación en Estados Unidos el año pasado, en septiembre, y fue llevado en urgencias al hospital después de caer enfermo mientras estaba de vacaciones en Italia, apenas unas semanas después de haber sido tratado por una infección renal grave. Ahora, a través del boletín que envía periódicamente a sus seguidores, el ex de One Direction le dio la noticia a sus seguidores: por el momento no se puede hablar sobre sus nuevos proyectos, pero ha prometido que dará nuevos detalles muy pronto. Sin embargo, se sabe que en octubre estuvo rondando en Irlanda el videoclip para el sencillo con el que regresará a la música el próximo año. Continuamos hablando de británicos y es que Dua Lipa terminó con su relación con Roman Gabras.
La estrella del pop ha sorprendido a sus fans al poner fin su relación con el cineasta, con quien se le vinculó por primera vez en febrero de este año. La noticia llega muchos meses después de que la pareja fuera vista juntos en el Festival de Cine de Cannes en mayo, generando especulaciones sobre la solidez de su romance. A pesar de que la relación de Dua Lipa, de 28 años, y Gabra, de 42 años de edad, parecía bastante prometedora, fuentes cercanas revelaron a The Sun que la pareja ha decidido tomar caminos separados después de un verano de amor. La decisión, según la fuente, se tomó mucho después de la situación se tornara un poco complicada. Las razones detrás de las rupturas también fueron mencionadas, indicando que Gabras consideraba que Dua Lipa era adicta al trabajo. Según The Sun, el cineasta habría tenido preocupaciones sobre la dedicación de la cantante a su carrera, sugiriendo que su enfoque en el trabajo podría haber contribuido al fin de la relación. Y otra pareja que puso fin a su amor fue David Lynch y Emily Stoffel, quienes se divorcian tras 14 años de estar juntos. El cineasta y su esposa están casados desde hace 14 años, pero ahora están tomando medidas para poner fin a su matrimonio. De acuerdo con documentos obtenidos por TMZ, Stoffel solicitó la custodia legal y física exclusiva de su hija de 11 años y quiere que se le conceda derechos de visita al director de 77 años. Emily, quien es la cuarta esposa de Lynch, también solicitó la manutención conyugal y honorarios de abogados. Hasta ahora no se creía que la pareja tuviera un acuerdo prenupcial vigente. David y Emily se casaron en el 2009, 3 años después de que ella apareciera en su película del 2006, Island Empire. Por el momento, la ahora expareja no ha ofrecido declaración alguna para desmentir o afirmar la noticia. Avanzamos con más, y es que Queen Latifah y Brigitte Cristal fueron homenajeados por Kennedy Center en Washington. La rapera y el actor se encuentran entre las personalidades honradas en presencia del presidente Joe Biden por el Kennedy Center, que rinde homenaje a cada año a los grandes nombres de la cultura estadounidense. Numerosas estrellas de Hollywood estuvieron presentes en la velada de la edición 46 del evento para evocar también las carreras de grandes leyendas del soul. Por parte de la ganadora del Grammy y pionera del rap, Queen Latifah afirmó que se sentía honrada de estar incluida en esta increíble lista de artistas. Por su parte, el comediante Billy Crystal, de 75 años de edad, también se declaró feliz de formar parte de este grupo fantástico de artistas. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, hemos concluido la primera emisión del noticiero de Televen por el día de hoy. Vamos a dejarles, como ya es costumbre, nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Comenzamos con X, @el_noticiero, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. En Instagram tenemos @el_noticiero Televen para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Las de nuestro canal también son importantes. Se las vamos a recordar. @Canal Piso Televen en X y Televen TV en Instagram y YouTube, con todo sobre nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Así es, descarga ya nuestra nueva aplicación Televen Stream desde tu dispositivo, totalmente gratis, y disfruta de tu canal favorito desde cualquier lugar en el que te encuentres. Pues bien, hasta mañana a las 6:05 después del himno nacional. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.